La situación internacional, Mercedes, nos ocupa. Perú, que vive constantemente, ¿no?, en este terremoto político desde hace un tiempo a esta parte. Perú que no tiene descanso desde la política, con la corrupción allí absolutamente enquistada en las más altas esferas. Sí, pero además que se le suma lo del coronavirus, que está muy complicado también, la crisis económica, que también va relacionado a todo lo que vos estás comentando, y todos los escándalos que sucedieron en menos de una semana. Hubo 3 presidentes en menos de una semana y lamentablemente... Bueno, nosotros llegamos a 5, así que bueno, por ahora le falta a Perú. Nadie nos llegó, todavía no nos igualaron. Le falta un poquitito más a Perú, le falta un poquitito más. Pero mira también lo que ocurrió, Sí, mira claro. estas protestas, manifestación de gente con 2 personas que murieron, muchos heridos. Finalmente, el presidente interino Merino renunció. Pero bueno, vamos a conocer más detalles de qué es lo que está ocurriendo en Perú y también todo en el ámbito internacional. Le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Fioreviani, que es analista internacional, que nos acompaña para ayudarnos a entender qué es lo que ocurre en otros países del mundo. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo grande y saludos a todos los televidentes. Bien, una crisis que parece ser, le va a costar salir a Perú, ¿no? Digo, desde lo político, institucional. Sí, claramente, bueno, ustedes comparaban con los 5 presidentes de una semana que habíamos tenido nosotros en el 2001. Por ahora les falta, van 2, van a ir 3, el hijo del presidente, pero es una crisis de proporciones muy similares, con la salvedad de que es un país con una relativa estabilidad económica, si bien tiene una desigualdad muy grande. La estabilidad económica es bastante está bastante asegurada, pero con una inestabilidad política muy difícil de revertir. Ayer hubo una votación en el Congreso para elegir la sucesora de Manuel Merino, a Rocío Silva Santisteban, una mujer de izquierda que se presenta como anticapitalista, feminista, de centroizquierda, que presentó una lista, no fue votada, fue una sorpresa porque había presentado una lista de consenso con integrantes de prácticamente todos los partidos políticos de Perú. No, el Congreso la rechazó, así que hoy a las 14 horas se va a volver a reunir el Congreso y va a votar a nuevas listas que se presenten. Para ser electo presidente por el Congreso, lo que tienen que hacer los dirigentes políticos es presentar una lista con vicepresidenta primera, presidencia segunda, por supuesto la candidatura a la presidencia, y ahí es votada. Todavía no se presentaron ninguna lista, tienen hasta el mediodía, hay que esperar a ver qué pasa. O sea, Gonzalo, que ahora están sin presidente en Perú. Ahora. Sí, sin presidente. Venía, por eso se había elegido a Merino, que era el presidente de la Cámara, que era el presidente del Congreso, renunció tras 5 días, como bien decía, tras 5 días de protestas. Hubo 3 muertos por la represión, inclusive algunas denuncias de desaparecidos. Un sector de los manifestantes está pidiendo que vuelva Vizcarra, otro sector está pidiendo que haya un nuevo presidente, otro sector está pidiendo que se adelanten las elecciones del 11 de abril y que no elija más presidente del Congreso. Así que la situación está bastante abierta. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál sería la salida más rápida y más efectiva que puede llegar a tener Perú, Gonzalo? Bueno, la salida más rápida en el ideal de los mundos es que el Congreso elija un presidente con el consenso de todas las fuerzas políticas, que a su vez tenga el consenso de la población y que lleve la transición hasta el 11 de abril, que son las elecciones. ¿Y hay alguien para eso? ¿Cómo? ¿Hay alguien para eso? No, ese es el problema, que claro, una figura política que pueda unar no solo el consenso de todas las fuerzas políticas dentro del Congreso, que eso de última podría ser más sencillo, porque es una cuestión de sentarse a negociar los jefes de bancada y listo, sino ahora hay un nuevo factor en la política peruana que antes no estaba, por más extraño que suene, que son los manifestantes, que es la gente en las calles. El pueblo peruano por primera vez en mucho tiempo salió a las calles de una manera masiva. Entonces, este factor está pesando fuerte en el Congreso. Ahora necesitan no solo el consenso de los jefes de bancada, sino también el consenso de los manifestantes. Es muy complicado. Es muy complicado, sí, tal cual. Y vos decías que las elecciones son el 11 de abril, o sea que hay que transitar un montón de meses todavía en esta situación, tratando de buscar algún representante para este tiempo y que no siga ocurriendo estos desmanes y estas manifestaciones en la gente, ¿no? Realmente una situación muy complicada. Además, no nos olvidemos de lo que decíamos al comienzo, el coronavirus que sigue presente en el país, también con muchísimos casos. Bueno, una situación muy compleja en todos los sentidos.
Sí, Perú tiene los peores números de coronavirus de toda la región, inclusive peor que Brasil si tomamos en cuenta el número de muertos por millón de habitantes y de contagios de habitantes en relación. Es muchísimo peor que Brasil inclusive, y las manifestaciones masivas de ayer, de hoy, de los próximos días, bueno, claramente, según los expertos, no ayudan en este sentido de disminuir los contagios. Mientras tanto, lo que están pidiendo muchos manifestantes es que se adelanten las elecciones. Quizá eso puede ser una solución para terminar un poco con la estabilidad política. De todas maneras, mientras el sistema político peruano siga funcionando de esta manera, donde el Congreso tiene un poder realmente muy grande, mucho más grande que en los otros países de América Latina, para poner ejemplo el caso argentino, en Argentina es prácticamente imposible destituir un presidente mediante juicio político, si bien el mecanismo existe, es imposible lograr el consenso, tiene que haber una situación realmente muy grave, mientras que en Perú es algo que se hace todo el tiempo. De hecho, en 2018, Kuczynski, el antecesor de Vizcarra, de quien era su vicepresidente, había sido destituido también por una moción de vacancia. Vizcarra siempre había enfrentado otra moción de vacancia. Tiene un poder muy grande el Congreso en Perú. Esto también los manifestantes están pidiendo reformar el sistema político, tiene un sistema político de mayor equilibrio. Es realmente muy complejo que la clase política tradicional del país acepte esto y acepte perder un poco el poder que tiene, ¿no? Ahí veíamos algunos carteles, muchas veces son consignas hasta personales, pero muchas veces no. No me quiero guiar con un cartel de consigna allí que veíamos en las manifestaciones, pero el pedido de una reforma constitucional está presente, comparándolo con Chile, ¿no? Lo que sucedió con este tema. Sí, está presente el pedido de una reforma constitucional justamente para esto, ¿no? Para ir hacia una democracia, primero una democracia más participativa, donde los ciudadanos tengan un rol mucho más importante y más preponderante en la toma de decisiones, como lo que pretenden hacer los manifestantes chilenos con los nuevos constituyentes de cara a la próxima elección. Por otro lado, también sacar un poco de poder al Congreso, que termina teniendo más poder y más facultades inclusive, que el presidente termina siendo una especie de sistema parlamentario, si los peruanos hayan votado esto, porque los peruanos eligen presidente, pero después los diputados, que los manifestantes dicen, un grupo de personas que muchas veces la gente inclusive no sabe ni quiénes son, porque entran en listas sábanas o en listas donde no se conocen absolutamente todos los candidatos, la gente no se involucra tanto y terminan teniendo más poder de decisión que el presidente, a quien votan la mayoría de los peruanos. El caso de esto, que desató la indignación más grande, fue lo de Merino, que era un hombre que había sacado 5.000 votos en febrero, nada más, y termina siendo presidente. Esto no debería ser normal en una democracia. Gonzalo, te saco un ratito de Perú, te llevo rápidamente a Estados Unidos para que nos expliques lo de Trump, que admitió finalmente el triunfo de Biden. Más o menos. Más o menos, sí. Dijo que perdieron porque le robaron la elección. Entonces parecía que había admitido de su forma el triunfo de Trump. Anoche, madrugada, más o menos 2 de la mañana hora Argentina, 4 de la mañana, 3 de la mañana hora de Washington, Trump tuiteó que ganó por mucho y que no admite nada, así textual, que no concede nada por mucho. Así que sigue, en ese sentido sigue abierto. De todas maneras, legalmente no tiene nada que lo apoye, no tiene nada que lo acompañe. La transición de alguna manera u otra se va a hacer. La incógnita ahora es saber cómo va a seguir actuando Trump, porque el 20 de enero todavía falta un poco más de 2 meses. Hay que ver qué va a hacer ahí. Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.